estuvimos viendo la última clase fue que un elemento matemático que podemos utilizar, que de hecho ustedes utilizan, y ya lo veníamos utilizando, de hecho, cuando estábamos trabajando con campos escalares, que aparecieron ahí las curvas de nivel, son curvas, ¿no? Curvas planas. ¿Qué es una curva plana? Bueno, un conjunto de puntos en donde si yo me sitúo en un punto tengo una única dirección de movimiento para ir al otro punto, ¿no? Digamos, no tengo más posibilidad que ir o hacia en un sentido o en otro, nada más. Eso puedo pensarlo como una recta, un segmento, una semirrecta, pero también otras curvas un poco más complejas, no sé, una parábola, una circunferencia, una elipse, etc. Y vimos que había dos formas, al menos de las que nosotros vimos, ¿no? Para poder trabajar algebraicamente con esas curvas. Con la ecuación cartesiana, que se llamaba cartesiana justamente porque aparecían solamente las variables cartesianas, por ejemplo, esa. Bien, entonces nosotros, si decíamos, esa es la ecuación cartesiana de una curva plana, ustedes me podían describir en palabras qué curva es. ¿Qué curva es? La circunferencia de radio, raíz de 5, muy bien, centrada en el origen. Bien, todo eso se puede decir de esta curva, ¿de acuerdo? Sí, la vamos a llamar, no sé, curva 1. Esa era una posibilidad. ¿Para qué nos servía eso? Para graficar curvas en lo que lo único que nos interesaba eran las posiciones que estaban incluidas, nada más. ¿Bien? Es muy útil. Por ejemplo, para una curva de nivel se podría dar sin ningún problema. Ahora teníamos otra forma de dar curvas planas, que era con las ecuaciones paramétricas, ¿no? Acá ya aparece un plural, porque tenemos dos ecuaciones. Las ecuaciones paramétricas serían dos ecuaciones, en realidad tantas como variables cartesianas tenga, donde ¿quién aparece? Acá, nuestra estrella, que antes no está. El parámetro, ¿no? Entonces, una de las variables va a depender del parámetro y la otra también, el mismo parámetro. ¿Bien? Y ahora lo que tengo que buscar son expresiones que lo que me indiquen es cómo varía x con respecto al parámetro y cómo varía y con respecto al parámetro. Que es lo que nosotros decimos parametrizar la curva. ¿Ok? En este caso, ¿cómo sería? ¿Se acuerdan? Una posible, hay infinitas. Para cada curva tenemos infinitas parametrizaciones. Una posible para este caso. ¿Qué teníamos que hacer? Para parametrizar una circunferencia de radio raíz de 5. Bien. El radio por una de las dos funciones trigonométricas básicas, por ejemplo, coseno. Y acá, por la otra. ¿Bien? Dijimos que podían poner indistintamente coseno-seno, o sea, coseno-seno o seno-coseno. ¿Y eso en qué iba a cambiar? Bien, el sentido de recorrido. Y acá aparece algo nuevo que estas no tienen, ¿no? Que estas sí, que es que son curvas orientadas. ¿Sí? O sea, las curvas paramétricas son curvas orientadas. Se recorren en un cierto sentido. No es que tengo la circunferencia y ya está. Es una circunferencia donde yo puedo pensar en qué orden van apareciendo esos puntos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo eso lo escribo de esta manera, van a aparecer en sentido estándar, o sea, en sentido antihorario. Mientras que si hubiera escrito seno-coseno, hubiera sido en sentido horario, ¿no? Hubiera girado al revés. Entonces, acá aparece las curvas paramétricas, son otra forma de trabajar con curvas planas, o sea, les diría que casi indistinto. La única diferencia es que aparece el parámetro y que tiene sentido. Entonces, a veces cuando necesitamos que aparezca un sentido, que esa curva se recorra en un cierto sentido y eso tenga una cierta interpretación, vamos a recurrir a estas. No a esta, que acá el parámetro no está. ¿Bien? Bien. Breve repaso de lo que vimos el otro día. Ahora, vamos acá. Bien. Entonces ahí tenemos esto, ¿no? Para esa curva que tenemos ahí. Lo que nosotros veníamos trabajando el otro día con ese ejemplo de los iones que giraban, era que estábamos preocupados por otras cuestiones. Por ejemplo, por cuál de los iones gira más rápido. Bien. Podemos preguntar también si esas partículas que se están moviendo tienen alguna aceleración o no. Bien. Por ejemplo. Y un montón de preguntas que tienen que ver con
velocidades, con aceleraciones, incluso con cuánto se desplaza en un cierto tiempo. Son preguntas que nosotros ya nos hicimos con las funciones originales, o sea, las funciones escalares que vimos en Matemática 1, y empezamos a decir, bueno, a ver, ¿a qué velocidad cambia esta función? ¿Qué hacíamos si buscábamos la velocidad a la que cambiaba la función? Derivábamos. Bueno, ¿cuál es el cambio total de esta magnitud entre este tiempo y este tiempo? ¿Qué hacía? Lo integraba. Bien, entonces integraba en ese intervalo de tiempo. Necesito herramientas de cálculo para poder llegar a hacer eso. Con la función sola no me alcanza. ¿Bien? Ahora, supónganse que yo les digo, bueno, ¿a qué velocidad se mueve una partícula que gira alrededor de esa circunferencia? Y ahí la respuesta es, bueno, pero yo tendría que derivar algo, ¿no? Ya sé que si me preguntan velocidad tengo que derivar algo. ¿Qué derivo? ¿Mm? Bueno, pero la posición depende de t y la tengo separada en x y en y. ¿No? O sea, ya se me complica, tengo dos ecuaciones, es extraño, ¿no? Como para trabajar como una función. Entonces, lo que vamos a ver ahora, que es casi trivial, ustedes me van a mirar con cara de eso es lo mismo, bueno, pero sí, es cómo a partir de una ecuación de ecuaciones paramétricas de una curva, nosotros podemos pensar esto como una función. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para aplicar las herramientas del cálculo. Simplemente para eso, para poder derivar, para poder integrar, para poder responder otras preguntas a partir de eso. Bien. Que es un poco eso lo que tienen ahí, ¿no? Las propiedades, velocidad, posición, aceleración, que describen la cinética de la partícula, ¿sí? Es decir, cómo se mueve en función del tiempo, si está acelerando o no, si la velocidad es constante, etcétera, son propiedades vectoriales. ¿Bien? Y yo lo que necesito es poder trabajar eso como una relación de función. ¿Lo puedo hacer? Sí, hermosamente. Y acá aparecen nuestros nuevos conejillos de batalla, que son las funciones vectoriales. Yay. Bien. ¿Qué son las funciones vectoriales? Voy a hacerlo acá esquemáticamente. Vuelvo a nuestro superdiagrama de Venn inicial de Matemática 1. ¿Qué van a ser las funciones vectoriales ahora? Bueno, las voy a pensar como algo muy similar a las ecuaciones paramétricas. Va a ser, yo voy a tener un conjunto de partida, donde voy a tomar un elemento de partida, le voy a aplicar esa función vectorial y voy a obtener un elemento de llegada. ¿Bien? Uno y solo uno. O sea, función, lo mismo que ya conocemos de función. Ahora, ¿quién va a ser este elemento de partida? El valor de t, un valor de t. ¿De acuerdo? Ahora, este conjunto va a ser un conjunto formado por los diferentes valores del parámetro. ¿De acuerdo? Le aplico la función y ¿qué voy a obtener? Si yo valorizo t por un número acá, no sé, 0, ¿qué voy a poder hacer? ¿Cuántos números puedo obtener a partir de ese t igual a 0? 2. Este y este, ¿no? Un x y un y. Que obviamente el orden importa. No es que si acá obtengo, por ejemplo, acá voy a tener raíz de 5 y acá voy a obtener 0. No es lo mismo decir x vale raíz de 5 y vale 0 que decir x vale 0 y vale raíz de 5. Me estaría dando dos puntos distintos en el plano, ¿no? Entonces, necesito que sean estos dos y en un orden determinado. Por lo tanto, ¿cómo expreso eso? Como un par ordenado. X, Y. ¿De acuerdo? Entonces, yo le asigno un valor a t, aplico la función y obtengo dos valores y los expreso como un par ordenado. Número, número. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo en este caso. Yo uso t igual a 0. Aplico la función y voy a obtener coseno de 0 es 1 por raíz de 5, raíz de 5. Seno de 0, 0 por raíz de 5, 0. Entonces, para el valor 0 del parámetro, el punto que le corresponde, o el par ordenado, mejor dicho, que le corresponde, es raíz de 5, 0. ¿De acuerdo? A esto lo vamos a llamar, obviamente. ¿Cómo creen que le vamos a llamar a este conjunto? Dominio, muy bien, un conjunto de partida. Y este va a ser el codominio, ¿no? Vamos a empezar con el codominio. Entonces,
estas nuevas funciones son distintas a todas las que ustedes conocen hasta ahora. ¿Por qué no es una función escalar como las que vieron en Matemática 1? Bien, voy a construir algo de todo lo que escuché muy despacito, que es que yo acá tengo un número real, que ahí no tengo ningún problema, pero ¿cuántos valores le asigno? 2. Bien, eso es raro. En las funciones de un número real le asignábamos 1. ¿De acuerdo? ¿Y por qué no lo puedo pensar como un campo escalar, que es el otro tipo de funciones que ustedes vieron? Pues los campos escalares, ¿qué hacían? Bien, a más de uno, ¿sí?, números que formaban parte de los elementos de su conjunto de partida, le asignábamos un único conjunto de llegada. ¿De acuerdo? O sea, sería como lo opuesto a esto. Entonces, acá aparece otro nuevo tipo de elemento matemático, que son las funciones vectoriales, que van de R a Rn. ¿De acuerdo? O sea, yo parto de un número real que forma parte de su dominio y ese número real me permite asignar n números. En este caso serían 2, ¿no? Sería de R a R2. Pero podrían ser 3, 7 o 20, es lo mismo. Lo importante es que yo parto de un valor del parámetro y llego a n coordenadas de ese par ordenado. Claro, sí, nosotros vamos a trabajar con R2. ¿Sí? O sea, va a ser de R en R2. Pero esto, todo lo que veamos, vale para R cualquiera. R2 en adelante. Entonces acá aparecen las que se llaman funciones vectoriales. Así como a los campos y a las funciones escalares le llamábamos f o g, ¿se acuerdan que le poníamos ese nombre como tradicional? A las funciones vectoriales, el nombre habitual que se le pone es R. Y siempre se le pone un vectorcito arriba para indicar que es vectorial. ¿Bien? Entonces, en vez de escribir como no sé, el ejemplo de la función escalar, para las funciones vectoriales vamos a usar R con esa flechita. ¿Pueden cambiar el nombre? Obviamente, puede ser cualquier letra minúscula, siempre y cuando le pongan la flechita. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso vamos a decir que R va de R a Rn, muchas R juntas. De T. Ajá. Sí, es vagancia. O sea, en realidad todos los vectores tienen que ir con una flechita arriba, solamente que, bueno, ya llega a un punto que le pones una rayita y ya está. Depende de tu vagancia. No deberías. Bueno, más o menos. Ahora, fíjense que lo que hice fue prácticamente nada nuevo, ¿no? O sea, no es que cambié algo radicalmente, es esto que lo estaba escribiendo así, como ecuaciones paramétricas, pensarlo como una función nada más. O sea, decir, bueno, para cada t voy a asignarle un xy. No es radicalmente distinto. Bien, ahora, acá no tenemos duda de que esto es un valor real. Voy a ver si hay alguien que quiera entrar, porque siempre me olvido y los cuelgo, pobre gente. No. Bien. Esto es un valor real, ¿no? El t es un valor real. Ahí no tenemos duda. Yo le aplico la función y obtengo este par ordenado. ¿Cómo puedo interpretar este par ordenado? ¿Qué me representa ese par ordenado? ¿Cómo dibujo ese par ordenado, por ejemplo, en un sistema cartesiano? Bien, o sea, por ejemplo, yo les digo raíz de 5, 0. Ustedes, y les doy un plano coordenado, ¿no? ¿Qué dibujan? Ajá. Bien, raíz de 5 está más o menos como por acá. ¿Qué hago? ¿Punto? ¿O un vector? ¿Eh? Bueno, pero ustedes querían un punto o un vector.
Bien. Desde ahí, acá. O sea, ese punto sería el punto final, ¿no? Del vector. Entonces, ¿qué podemos graficar con ese poder ordenado? O un punto o un vector. De hecho, lo podemos interpretar de ambas maneras. Hay una correcta o una incorrecta. Uno puede pensarlo como un punto, lo puede pensar como un vector. Entonces, a un número real le podemos hacer corresponder un punto en el plano, o a un número real le podemos hacer corresponder un vector. Es decir, pensar estos dos números, este par ordenado, como coordenadas de un punto o como componentes de un vector. ¿Sí? Eso es dependiendo el caso. Bien. Cuando trabajemos con funciones vectoriales, la mayor utilidad, o sea, se define así por una cuestión más de utilidad, la mayor utilidad se ve cuando lo pensamos como las componentes de un vector. Nos da más información. ¿Por qué? Porque si lo pensamos como un punto, el punto es un punto. No tiene mucho, no nos da más información que una posición. En cambio, si yo lo pienso como un vector, fíjense que ahí yo le puedo asignar la posición, o sea, la información que me da el punto también la tengo, y además le sumo otras. Le sumo un sentido, le sumo una dirección, le sumo un módulo, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de pensarlo como un vector amplía las posibilidades de este tipo de funciones. Por eso se piensan como un vector. Y se utiliza mucho cuando estamos trabajando con propiedades vectoriales. En física, por ejemplo, ¿sí? Ya sé que básicamente ustedes algo lo estarán viendo más sencillamente que esto, quizás no la ven como una función vectorial, pero en general se trabaja mucho con las funciones vectoriales, porque nos permiten ver posiciones, velocidades, aceleraciones, etcétera, pensándola como vectores, ¿no? Pero bueno, por eso se llama función vectorial. ¿De acuerdo? Bien, vamos. Entonces, yo acá tengo un ejemplo más sencillo que este que estábamos trabajando ahí, ¿no? Tengo estas ecuaciones paramétricas, t, 2t más 2, que corresponden a esta recta paramétrica, ¿no? Fíjense que tiene sentido, va para allá. Entonces, a medida que yo voy asignándole diferentes valores a t, voy a obtener x e y, ¿sí? Si aplico la función, voy a obtener valores de x y de y que los voy a pensar como componentes de un punto. ¿De acuerdo? Entonces digo, bueno, a ver, t vale menos 1, creo. A ver, no sé si... sí, t vale menos 1. ¿Cuánto vale x y cuánto vale y? Mentalmente. Menos 1, 0. Muy bien, menos 1, 0. Entonces, a ese valor de t, al t igual a menos 1, le corresponde este vector que está acá. ¿Ven? El menos 1, 0. ¿Cómo? No. Por ejemplo, ahora t en vez de menos 1 vale 0. ¿Cuánto vale x y cuánto vale y? 0, 2, ¿no? Sería ese vector que tengo ahí. Y así, a medida que yo voy cambiando t, voy a ir generando diferentes vectores, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esos vectores? ¿Qué características tienen? Que sus puntos finales van a estar ubicados sobre la recta. ¿Estamos de acuerdo? O sea, van a ir apareciendo otro y 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 otro. Yo los puedo ubicar desde el origen. Recuerden que los vectores son libres. Yo los puedo ubicar desde donde quiero. Pero si los ubico desde el origen, o sea, ubico sus vectores posición, todos los puntos finales se van a ordenar formando la recta. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, esos vectores posición, en definitiva, van a tener dos componentes, x, que depende de t, e y, que depende de t también. ¿De acuerdo? Entonces, lo que encontré acá es eso, una curva que yo la puedo pensar formada por los puntos finales de infinitos vectores, donde las dos componentes de esos vectores dependen del parámetro. ¿Bien? ¿Cómo dependen? Y de la misma manera que las ecuaciones paramétricas. Lo que acabo de encontrar ahora es una función vectorial. Entonces, comparen esto. Estas son ecuaciones paramétricas para esta curva. Lo que me indica es, para diferentes t, posiciones, ¿no? Todas estas posiciones que forman parte de la recta. Esto de lo que tengo acá es una función vectorial. ¿Sí? O sea, esto lo que me está queriendo decir es que a diferentes valores de t los reemplace acá y obtenga componentes de vectores, que si yo los ubico, su punto final me va a generar la recta. ¿De acuerdo?
Ahora, fíjense, comparen las ecuaciones paramétricas con estas componentes. ¿Cómo son? Iguales. O sea, es simplemente reacomodar esa información, interpretarla, pensarla distinto, pero no tenemos que hacer nada. Es agarrar estas ecuaciones paramétricas y pensarlas como componentes de un vector. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre pensarlo así y pensarlo así? Acá lo estoy pensando como puntos, acá lo estoy pensando como vectores. Nada más. ¿De acuerdo? Y miren cómo se escribe. Se escribe como si fuera un vectorcito, ¿no? En vez de hacerla arriba, abajo y llave, se escribe como componentes de un vector, ¿no? Una de las componentes, punto y coma, otra de las componentes. Pero nada loco. Entonces, eso, lo que acabamos de ver, es lo que les contaba recién, ¿no? Es una función que va a tener esta forma, al menos la que vamos a ver en matemática 2. Obviamente esto puede tener n componentes, ¿no? Acá hay 2. Que es una función vectorial R, lo puedo pensar como un vector donde sus dos componentes van a depender del parámetro t. ¿De acuerdo? De una cierta manera x y de una cierta manera y. Y t va a variar en un cierto dominio. ¿Ok? No, no tiene mayor dificultad que eso, digamos, no hay ninguna trampa al respecto. F y G, ¿qué tipo de función son? ¿Son funciones vectoriales también? No, son funciones, entre comillas, normales, ¿no? Escalares, de las que conocemos siempre. La función vectorial se forma haciendo, digamos, el vector a partir de esas dos, ¿no? Bien. Y se van a llamar, F y G se van a llamar funciones componentes. Mejor. Nombre bastante previsible. Bueno, entonces el dominio va a ser o va a estar incluido en R, y la imagen va a ser o va a estar incluido en R2. En general, como ese R2 lo vamos a pensar como vectores y no como puntos, se escribe B2. O sea, B2 y R2 a priori son muy parecidos, son primos. Solamente que R2 es pensarlos como puntos y B2 es ese mismo par ordenado pensarlo como un vector. Bien, pero no tiene ninguna diferencia. Bien. Les presento a nuestras nuevas conejillos de indias para trabajar. Bueno, esa es nuestra característica. Entonces, para estas ecuaciones paramétricas, ¿sí? Podemos pensar en esta función vectorial, o sea, simplemente ordenarlas de la manera adecuada. ¿Y qué me representa esto? Bueno, a medida que yo voy variando t, voy a ir obteniendo diferentes vectorcitos, ¿sí? Que si los ubico desde el origen, o sea, si los pienso como vectores posición, sus puntos finales van a generar los puntos de la circunferencia recorrida en sentido horario. Exacto. Sí, sí, sí. El módulo siempre sería 2. Bien. Punto. Hacia ahí voy. Bueno, hasta acá, nada demasiado complejo. ¿Estamos de acuerdo? No sé si yo estoy subestimando el tema, pero es lo mismo que vimos, pero escrito de otra manera. Bueno, yo me mato haciendo gatitos y esto me los pone mal, terrible. Me siento engañado. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿y para qué tanto lío? ¿Para qué complicar las ecuaciones paramétricas si ya eran tan lindas, entre comillas, para ahora pasarlas a funciones vectoriales? O sea, ¿qué ventaja me da esto? ¿Qué me permite hacer? Bueno, lo que vamos a poder hacer con las funciones vectoriales ahora es usar herramientas de cálculo.
como yo pienso a cada una de esas componentes como funciones, esas funciones vamos a poder derivarlas, vamos a poder integrarlas, bien, vamos a poder hacer el límite o un montón de otras herramientas que ustedes conocen que van a poder aplicarlas sobre esas f y g, ¿de acuerdo? Porque f y g son funciones que ustedes ya manejan, son funciones escalares normales. Directamente saben cómo hacer límites sobre ellas, saben cómo hacer derivadas, saben cómo integrar, ¿ok? Entonces, por eso, pensarlas de esta manera les abre la caja de herramientas. F y G son las componentes, ¿no? Son estas dos. Bien. Eso es lo mismo que vimos recién. Bien. ¿Cómo vamos a ir pensando el procedimiento gráfico para trabajar con ellas? Es un poco lo que vimos hasta recién, pero acá lo tienen animado. T va a ser un número real, o sea, si yo lo tengo que graficar, lo voy a graficar en un eje real, ¿de acuerdo? El eje T, y acá tengo los diferentes valores que puede tomar T. Por ejemplo, T sub 0, T sub 1, T sub 2, T sub 3, etc. Cuando yo a ese T sub 0 le aplique la función R, lo que voy a hacer es aplicarle F y aplicarle G por separado, ¿no? Entonces, primero le voy a aplicar F a este valor de T sub 0. Por ejemplo, este T sub 0 vale, usemos este ejemplo que tenemos en el pizarrón. T sub 0 vale 0. Le aplico F, que sería la componente en X. ¿Qué voy a obtener como resultado? Raíz de 5, ¿no? ¿Dónde voy a buscar la raíz de 5? En el eje X. No se ve, pero ahí está F en T0. Esa raíz de 5 la voy a ubicar acá. Después, a ese valor de T0 le voy a aplicar G. ¿Qué voy a obtener ahí? Por ejemplo, en nuestro caso, hubiera obtenido 0. ¿Y dónde voy a ubicar ese 0? En el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, agarro G y voy a obtener el Y. Obviamente, al hacer la intersección entre este X0 y este Y0, lo que voy a obtener es ese punto. Bueno, está acá. Voy a obtener ese punto, ¿no? Que ¿cómo lo voy a pensar en realidad? No lo voy a pensar como un punto. Lo voy a pensar como el vector cuyo punto final va a ser ese, ¿no? O sea, su vector posición. O sea, en definitiva, yo voy a ubicar ese punto, P, que lo tienen ahí, pero lo que voy a terminar graficando va a ser el vector posición. ¿De acuerdo? Ese vector es la imagen de R. O sea, si yo a este T sub 0 le aplico R, lo que digo es que obtengo este vector posición de ese punto. Que inicia en el origen y que termina en tu punto. Ese sería el vector posición de ese punto. Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, si yo sigo haciendo esto otra vez, ahora lo hago con T1, voy a hacer lo mismo, ¿no? Otro punto y su vector posición. Y luego con T2, otro punto y su vector posición, y así sucesivamente. Si lo hago con todos los infinitos y continuos valores de T, ¿qué va a aparecer acá? Bien, todos los P van a formar una curva. ¿Estamos de acuerdo? Van a ir formando una curva, la forma que sea. ¿Y los vectores qué van a empezar a hacer? Imagínense, ahí tienen 3, pero si son infinitos valores de T y continuos, ¿qué va a pasar con esos vectores? Van a generar como un arco, ¿no? Van a barrer una región. ¿Estamos de acuerdo? No sé si se ve. Bueno, ahí. O sea, los puntos van a generar una curva, que va a ser la curva relacionada o asociada a esa función vectorial, mientras que los vectores, al moverse, ¿sí? O sea, al cubrir todos estos puntos uno a uno, que son, por supuesto, lo que van a cubrir es todo este arco, ¿no? Todo este arco va a estar como cubierto por al menos uno de los vectores. ¿Eh? No, porque no es, o sea, no es que está por debajo de la curva, simplemente cubre un arco, ¿no? No vamos a complicar más de eso. ¿Bien? Ok. Entonces, ahora, teniendo esto en cuenta y teniendo
A ver, de acá lo que quiero sacar es un poco una conclusión, que esto les suele romper bastante la cabeza, más allá de que lo hacen bien, pero les complica la forma de pensarlo. Cuando nosotros les pedíamos graficar una función escalar, ¿no? Le decíamos, no sé, x cuadrado, grafiquen x cuadrado. Ustedes tomaban, bueno, hacían la parábola, la ubicaban, bla, bla, bla. De ahí podíamos leer el dominio, podíamos leer la imagen y podíamos tener una forma, o sea, la gráfica de esa curva que les daba información sobre su comportamiento. ¿Estamos de acuerdo? Con los campos pasaba lo mismo. Si yo les decía, bueno, grafiquen x cuadrado más y cuadrado más 3. Bueno, eso les daba un paraboloide que ustedes graficaban x, y, z, graficaban el paraboloide ahí bonito, flotante, podían proyectar y ver el dominio, podían proyectar y ver la imagen, y la forma del paraboloide que les daba también información del comportamiento. Lo mismo. Con las funciones vectoriales va a empezar a pasar algo que es nuevo y que a veces les complica, no sé muy bien por qué, que es que la gráfica de la función, no existe una gráfica de las funciones vectoriales. O sea, no existe el conjunto gráfica de las funciones vectoriales. Si yo lo que puedo hacer es representarlas gráficamente, que no es lo mismo. Básicamente, si yo quiero representar en su totalidad a la función vectorial, yo lo que tendría que hacer es todo esto. Representar por un lado t, ¿no? El dominio, que sería en un eje real, y después todos los puntos que voy obteniendo, la curva que generan y, si quieren también, este arquito. ¿De acuerdo? Lo importante es que, fíjense que yo no puedo hacer un único gráfico en donde aparezca la variable independiente y, al mismo tiempo, las variables dependientes. Tengo que hacer dos gráficos distintos, uno para t y uno para xy. No puedo hacer uno. Lo que tengo que hacer es, sí o sí, representar el dominio y la imagen, porque acá al fin y al cabo lo que estoy graficando es la imagen solamente, no tengo el dominio ahí, el dominio y la imagen de esa función por separado. Entonces, si yo les digo, les doy este gráfico, le digo, bueno, este es la curva asociada a una función vectorial, y les pregunto, ¿cuál es su dominio? No pueden saberlo. No lo ven ahí, no está acá graficado el dominio. Bien, no es que no hagan la transformación que hagan, la magia que hagan, no está ahí el dominio. ¿De acuerdo? Eso es solamente la imagen, son los puntos x, y o los vectores, posición, pero t no está. ¿De acuerdo? T está acá. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces cuando les damos las curvas asociadas, les preguntamos el dominio, o aparece, no sé, la duda de cuál es el dominio, y lo primero que hacen es ir a x, ¿no? Acostumbrados a las gráficas de las funciones escalares. Dicen, ah, bueno, este punto tiene esta x, este punto tiene esta x, este es el dominio. No. O sea, no, porque x no es la variable independiente ahora, es una de las dependientes. ¿De acuerdo? El dominio sería un dominio en t, y ahí t no está. Bien, ya veremos algunos ejemplos, pero me parece interesante que lo veamos a partir de ahora. Claro, ahí necesito más datos. O me tienen que dar el dominio separado, o me tienen que dar la ley, o algo más. Con esto solo, el dominio no lo puedo sacar. Claro, de acá. Sí, sí, sí. O me pueden dar esto y me pueden dar la ley. Entonces yo ahí puedo ir sacando para este punto a qué te le correspondía, ¿no? Eso sí, pero ya necesito más info. Bien. Ahora lo que vamos a empezar a hacer muy rápidamente es, bueno, tengo este nuevo tipo de función, la función vectorial. ¿Cómo hago para trabajar con ellas desde el cálculo? Muy fácil. Y todo parte de nuestro gran amiguito límite. ¿Se acuerdan de los límites? Yo sé que aman los límites. Todo el mundo ama los límites. ¿Quién podría no amar un límite? Bien. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué es importante definir límite de cualquier tipo de función? Porque es la base para todas las herramientas del cálculo subsiguientes. Cuando definimos derivada, la derivada es el límite del cociente incremental. Cuando definimos integrales, es el límite de una suma de Riemann, ¿no? Entonces, el límite aparece en la definición de las otras herramientas del cálculo. Por lo tanto,
cómo definamos límite es importante. Si lo definimos de forma sencilla, la vida va a ser sencilla. Si lo definimos de forma complicada, se nos va a complicar todo. ¿Ok? En las funciones vectoriales, ¿qué les parece? ¿Van a ser sencillo o complicado? El límite. Re sencillo, por suerte. Miren, el límite de una función vectorial, cualquiera, cuando el parámetro t tiende a un cierto valor, o sea, cuando t tiende a, yo lo puedo escribir así, ¿no? El límite de la función vectorial cuando t tiende a. Va a ser igual a esto. Interpretemos qué está pasando ahí. Nos dice, el límite de la función vectorial cuando t tiende a es esto. ¿Qué tengo que hacer entonces para calcular ese límite? Hacer el límite de cada componente. ¿De acuerdo? O sea, cuando t tiende a, pero lo que hago es trabajarlo por componentes. En vez de, que eso podría no ser así, ¿eh? Yo quizás cuando t tiende a, acá podría pasar cosas raras donde las componentes se mezclen, hagan cosas extrañas. O sea, esto no necesariamente tendrían que haber sido tan sencillo, pero lo es. Obviamente que esto se puede, es una definición, pero tiene un sentido lógico, ¿no? No es que a alguien se le ocurrió decir, hagámoslo así y ya está. Básicamente, para calcular el límite de una función, lo bueno y lo sencillo es que puedo trabajar componente a componente. Calculo el límite componente a componente y ya está. Bien, vamos a ver eso un poco, qué significa. Yo acá, fíjense que tengo a, ¿no? Este a, es un valor de la variable dependiente, o sea, es un valor de t. ¿De acuerdo? Incluido en el dominio. Y yo lo que quiero ver es el límite de la función vectorial cuando me acerco a. Como no es un límite lateral, puede ser de un lado o de otro. Es decir, voy a tomar puntos de t tan cercanos como quiera a de un lado, ¿sí? O sea, desde ahí es el más oscurito, me voy acercando, o desde este lado me voy acercando. ¿De acuerdo? Y lo que tengo que analizar es qué le pasa a la imagen, es decir, qué le pasa ahora al vector posición que voy obteniendo. ¿Ok? Veamos. O sea, yo para este valor de t, que tienen ahí graficado, le corresponde ese punto más oscuro que tienen ahí. Y a medida que, vamos otra vez, uy, se me salió del eje. A medida que este se acerca, fíjense que le pasa a ese vector final. A medida que me voy acercando tanto como quiero a A, este punto final va a moverse para este lado y acercándose a esa posición. Si lo hago del otro lado, ¿sí? O sea, me acerco a A desde el otro lado, ahora voy a empezar acá. Y vamos a ver qué pasa. Este se acerca a A y ese punto tiende a esa posición. Entonces, ¿cómo interpreto eso? Si los valores de t se acercan tanto como yo quiero a A, ¿qué le pasa a los vectores o a los puntos finales? Van a recorrer la curva y se van a acercar tanto como quieran a una cierta posición. ¿Estamos de acuerdo? De un lado y de otro. O sea, los vectores van a estar así y se van a acercar a esta posición, y del otro lado va a estar acá y se va a acercar a esta posición. ¿Bien? Entonces, cuando eso sucede, cuando a medida que t se acerca tanto como yo quiero a, los vectores posición se acercan tanto como yo quiero a un cierto vector posición determinado, voy a decir que ese límite existe. ¿Y cuál va a ser el límite? Ese vector. Bien, ese vector al que se acercan de los dos lados, ese va a ser el resultado del límite. ¿Ok? Ese que tienen ahí graficado. Va a ser el resultado del límite. Acá les resultará raro que el resultado de un límite no va a ser un número, ahora va a ser un vector. Lógico, si la función, la imagen de la función es un vector, obviamente el resultado del límite va a ser un vector. Bien, pero va a ser el vector al que tienden los otros cuando t tiende a. Bien, es intuitivo. ¿Puede pasar que no exista? Claro. Puede ser que si yo me acerco a A de un lado, los vectores tienden a una cierta posición, acá. Y si me acerco del otro lado, los vectores tienden a otra posición, acá. Ahí diríamos que los dos límites laterales son distintos, ¿no? Y por lo tanto el límite no existe. No hay una tendencia clara. La función vectorial no está tendiendo a un solo vector. ¿De acuerdo?
así como está definido acá, es un número real, pero también podés analizar límites infinitos al menos infinito. ¿De acuerdo? Y además, otra cuestión. Fíjense, acá recuerdan ustedes que en el límite no importaba qué pasaba en A. En el límite no importaba qué pasaba en A. ¿Sí? O sea, no, a mí lo que me interesa es acercarme a A, no qué pasa en A. Podría no existir A. O sea, yo trabajaba en un entorno reducido. Y palabras que deben estar en su cerebro por ahí flotando. Bien. Entonces, a mí tampoco me interesa qué pasa en ese punto al que tienden los otros, o en ese vector al que tienden los otros. Me interesa cómo se comportan los de su alrededor. ¿De acuerdo? Ahora, si además ese punto está incluido en la imagen de la función, y es ese justamente, o sea, ese punto no es que está por acá, sino que justo es ese y ese vector es ese que está marcado, ¿qué puedo decir yo de esa curva? ¿Cómo va a ser? Si ese límite existe, o sea, los puntos se acercan a ese, y acá donde está la tendencia, el punto existe y está. ¿Qué le va a pasar a esa curva? ¿Cómo es? Continuo. ¿De acuerdo? Acá también existe la idea de continuidad. Si existe este límite, si cuando calculo este límite lo puedo calcular, existe, hay una cierta tendencia, una cierta posición, un cierto vector, y esa posición y ese vector están incluidos, entonces decimos que la función vectorial es continua. ¿De acuerdo? Lo mismo que tienen ahí de definición, ¿no? Les dice, si el límite de una función vectorial para un valor a del parámetro verifica que cuando nos acercamos tanto como queremos a a, básicamente lo que nos acercamos es a la imagen en ese punto, entonces la función es continua. ¿De acuerdo? ¿A qué voy con esto? Que tanto la definición de límite como de continuidad para funciones vectoriales es lo mismo que para las funciones escalares. Es igual, la única diferencia es que en vez de pensarla como una única función escalar, la pienso como 2, que serían sus dos componentes, o como n, que serían sus n componentes. ¿De acuerdo? Tanto el límite como la continuidad se piensa componente a componente. Ah, no. Porque la imagen es un conjunto, no es un elemento. El conjunto imagen se llama IM. Cada uno de sus elementos sí tendría una flechita, porque serían vectores. Bien. Entonces, ya definimos límite. ¿Cuál es? Esto debería aparecer de a poco. Odio que me haga eso porque los asusta. Ya definimos límite. Hermoso el límite, porque lo podemos trabajar componente a componente. La derivada, en definitiva, es un límite. Entonces, ¿qué vamos a poder hacer seguramente para derivar una función vectorial? El límite se piensa componente a componente. ¿Qué va a pasar con la derivada? También. Bien, la conclusión de todo esto va a ser que vamos a poder derivar componente a componente. Es decir, si yo tengo una función, vamos a escribir una cualquiera, si yo tengo una función vectorial cualquiera, yo puedo buscar R' de t, existe esta notación, que es lo mismo que decir, ¿cómo escribirían esto en notación de Leibniz? Esto es notación de Leibniz, ¿no? Que sería un cociente de diferenciales. Delta no. Diferencial, o sea, D. Es. O sea, diferencial de las variables dependientes, que en este caso serían dos, ¿no? Sería el vector R, sobre el diferencial de la variable independiente, o sea, t. ¿De acuerdo? Esto y esto es lo mismo. ¿Y acá cómo resolvería? Componente a componente, ¿no? 3x cuadrado menos seno punto. ¿Ok? Así de sencillo. Ahora vamos a intentar llegar a eso. Es lógico, digamos, a lo que voy es pensable que si el límite lo podemos resolver componente a componente, todas las otras herramientas que dependan del límite también lo vamos a poder hacer. La derivada lo vamos a poder hacer componente a componente,
pensar cada una de estas funciones como funciones... Ah, igual yo acá puse X. Qué terrible. Estas son todas T's. Ahora sí. Yo, como puedo pensar el límite componente a componente, todas las otras herramientas que necesite las puedo trabajar componente a componente. De hecho, hasta también lo que podría hacer es buscar una integral indefinida, por ejemplo, de RDT. Ya que está, ¿por qué no? Bien, es decir, buscar una familia de primitivas para RDT. Es decir, si ya definí derivada, o sea, si ya sé cómo derivar, no definí derivada todavía, pero si ya sé más o menos cómo hacer mecánicamente para derivar, puedo buscar todas las funciones vectoriales cuya derivada sea R. ¿Se ve? O sea, no su derivada, sino todas las funciones que si derivo me da como resultado esa. Entonces, ¿qué hago? A esa función vectorial la integro con respecto a su variable independiente. ¿Qué hago? Componente a componente. ¿Cuál sería una primitiva, o cuál serían en realidad las primitivas de T cubo? Acá deberían estar más. Sí. Bien. Más una constante. ¿No? Y de coseno de T más 3. Bien. ¿Estas C y estas C son iguales? No necesariamente, ¿no? O sea, yo acá podría elegir C igual a 1 y C igual a menos 7, sin ningún problema. Y ambas, y esta función que genero sería una primitiva. Y si acá elijo 3 y 3 también, y si elijo 0 y menos pi también, o sea, pueden ser distintas. Entonces, ¿qué hago? C1, C2. Son dos constantes, no necesariamente iguales. ¿De acuerdo? Entonces, esto no lo definí, no llegamos a ningún anclaje teórico que nos asegure que podemos hacer esto. Pero intuitivamente, si ya podemos pensar que el límite lo podemos hacer por componentes, sabemos que las derivadas, que son límites en definitiva, la vamos a poder pensar por componentes y las integrales también. Y también las integrales definidas, o sea, yo acá puedo hacer entre un número y otro número y aplicar Barrow. Todo lo que ustedes ya saben, como estamos trabajando con funciones escalares componentes y podemos trabajar componente a componente, todo vale. Ahora, lo que necesitamos es, por un lado, llegar a demostrar que esto es así y por otro lado, interpretar para qué me sirve eso, qué representa esto o esto, ¿no? ¿Para qué me sirve? Bueno, entonces, fíjense ahí les hice un brevísimo y bellísimo resumen sobre que compara las derivadas de las funciones escalares, las derivadas que ustedes ya conocen, con la de las funciones vectoriales que es la que estamos viendo ahora. ¿De acuerdo? Miren, funciones escalares. Tengo una función f cuyo dominio está incluido en R y cuyo codominio también está incluido en R. ¿Sí? O sea, va de R en R. Y acá teníamos la definición de derivada. ¿Sí? En un cierto punto o en X en general, pero no importa. Sería el límite cuando delta X tiende a 0 de f aplicado en X más delta X menos f en X sobre delta X. Ya la conocen, esa definición de derivada que vieron en matemática 1. ¿Sí? Que yo esto lo podía pensar como un cociente incremental, ¿no? O sea, el denominador es el incremento, el cambio de X, de la variable independiente, y en el numerador tengo el cambio de la variable dependiente. Sería I final menos I inicial, ¿no? Por eso sería un delta I. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y que si nosotros calculábamos, nos olvidábamos del límite y solo calculábamos ese delta I sobre delta X, teníamos lo que se llama cociente incremental. ¿Para qué lo usábamos? Para calcular velocidades medias. ¿Sí? Por ejemplo, me moví 20 kilómetros en media hora. Divido y obtengo una velocidad promedio para ese movimiento. ¿Ok? O, si lo pensábamos desde la geometría, como la pendiente de una recta secante. Tenía dos puntos, trazaba una recta entre ellas
y la pendiente de esa recta era este cociente incremental. ¿Ok? Ahora, si ya le incorporaba el límite y calculábamos esto con el delta x tendiendo a 0, lo que obteníamos no era un cociente incremental, era la derivada. Aparecía la derivada. Que ya ahora no era una velocidad media, sino que la pensaba como una velocidad instantánea, es decir, no pensaba en dos puntos, sino en uno solo. Y ya no era la recta secante la cual obteníamos su pendiente, sino la recta tangente a la curva en ese punto. ¿De acuerdo? Repaso veloz de derivada. Ahora, las derivadas para las funciones vectoriales se definen de manera hiperanáloga. Lo que cambia es quiénes son las variables, obviamente, ¿no? Fíjense, empecemos con el cociente incremental. Si acá yo tengo delta i sobre delta x, el cociente incremental para las funciones vectoriales ahora va a ser, en vez de delta i, delta r, ¿no? ¿Por qué? En ese delta r van a estar incorporadas tanto x como y, o sea, todas las variables dependientes. Sobre el delta de la variable independiente, que antes era x y ahora va a ser t. ¿De acuerdo? Entonces, el cociente incremental ahora toma esta forma, pero se construye de la misma manera, ¿no? Delta de la variable dependiente, o las, sobre delta de la variable independiente. Y el delta R lo escribo más o menos de esta misma manera. En vez de pensarlo como delta R y dejarlo así, ya está, es R en t más delta t menos R. Sí, así como acá teníamos f en x más delta x menos f en x, acá es lo mismo. Incremento la variable independiente. ¿Ok? Bien, vamos a pensar un poco, antes de pasar a la derivada, pensemos un poco en ese cociente incremental. Fíjense, acá tengo un ejemplo esquemático. Supónganse que este es r de t, o sea, yo agarro un t, cualquiera, que creo que es este que está acá, le aplico la función, obtengo un vector, ¿no? Y su punto final. Ahora, a ese t lo voy a incrementar, o sea, a ese t le sumo delta t, acá lo escribe como h, ¿no? Pero es lo mismo. Le sumo delta t y obtengo este otro valor que va a ser t más h. Tengo otro valor de t, que cuando le aplico la función voy a obtener otro vector, que va a ser ese con su punto final. Bien, esto lo que está acá arriba, r de t más delta t menos r de t, va a ser este vector, que sería r de t más delta t, menos este vector. ¿De acuerdo? Y ustedes habrán visto, más que nada en física, habrán visto esto supongo, que uno puede resolver resta de vectores uniendo, digamos, los puntos finales y cambiándole el sentido. ¿Vieron eso? Bueno, perfecto. Créanme. Entonces, la resta entre esos dos vectores va a ser este que está acá arriba. ¿De acuerdo? Que sería el vector que va desde r de t hacia el incremental. O sea, ese PQ que tienen ahí es en definitiva el resultado del numerador. ¿De acuerdo? Y eso lo están dividiendo sobre un delta t, que es un número. Entonces les va a dar otro vector paralelo a ese. O sea que lo que van a obtener es, en definitiva, un vector con la misma dirección y sentido que este PQ. O sea, todo este cociente incremental, ¿cómo lo podemos pensar? Como un vector que tiene la misma dirección y sentido que el vector PQ, el que va desde el punto final de R de t al punto final de R de t más h. Que fíjense que es muy parecido a lo que pasaba en las funciones escalares. Es como que yo sobre la curva tomaba dos puntos y los unía con una recta, como esa recta secante, ¿no? Solamente que ahora en vez de pensarlo como una recta, lo pienso como un vector, que va desde un punto hasta el otro, nada más. ¿Sí? Y va a ser como, lo puedo pensar también como una velocidad media. Ahora, cuando yo esto lo quiero transformar en derivada, lo que me aparece es el límite, ¿no? De repente, lo que aparece ahí es este hermoso límite cuando delta t tiende a 0. Entonces, veamos, a ver, yo creo que aparecía algo ahí. Bien. Ahí, eso lo que está en ocre, no en ocre, en este color, es el cociente incremental. ¿De acuerdo?
Ahora, aparece el límite. Analicemos qué va a pasar. Delta t va a tender a 0. Entonces, de todo esto, ¿qué es lo que tenemos que imaginar que va a pasar? ¿Dónde va a estar ese cambio que delta t tiende a 0? Sí, pero antes en el delta r. O sea, primero lo tendría que pensar en esta recta o en este sistema. Primero en la recta, ¿no? O sea, si delta t tiende a 0, ¿qué estaría pasando acá? ¿Cómo me imagino que es lo que está pasando ahí? Sería como que el h tiende a 0, ¿no? O sea, este punto, ¿qué le va a pasar? Se va a acercar tanto como quiera a t. Bien, o sea, ese h que lo separa se va a hacer lo más cercano a 0, tan cercano a 0 como quiera. Entonces, este punto va a tender a este. Entonces, si ese punto tiende a este, ¿qué le va a pasar a este vector? Este va a quedar como está. ¿Cómo? Bien, Q va a acercarse a P, ¿no? O sea, este Q se va a acercar a P y este vector se va a acercar a este, digamos, ¿no? Como el punto Q va a tender a P, este vector va a acercarse al otro. ¿Y qué le va a pasar a este vector? Se va a achicar. ¿Y qué posición va a intentar tener a medida que pase? O sea, fíjense que va a estar así, después va a estar como hasta ahí, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. ¿Qué va a pasar con su dirección? ¿A qué va a tender? ¿A qué posición? ¿Mm? Bien, va a tender al vector al punto P, el punto Q, y el vector va a tender a ser tangencial. ¿Sí? O sea, como que ahora ya no va a ser tan secante, sino al Q acercarse al P, básicamente la dirección de ese vector va a ir subiendo, subiendo, subiendo hasta intentar ser lo más tangente posible a la curva. ¿De acuerdo? Quizás se vuelva muy chiquitito en módulo, pero su dirección va a ser tangente. Ahora, esa dirección va a tender a ser tangente, y fíjense que lo estamos dividiendo sobre el delta t, que está tendiendo a 0. O sea, a ese vector lo estoy dividiendo por un número muy, muy, muy chiquitito. ¿Qué le va a pasar a su módulo? Si divido ese vector por un número muy pequeño. ¿Va a crecer o va a disminuir? A un número lo divido por otro muy chiquitito. Va a crecer, ¿no? Entonces, el hecho de dividirlo por un delta t muy chiquitito hace que este módulo de este vector, que uno esperaría que decrezca un montón, se mantenga no tan pequeño. ¿De acuerdo? Es decir, que haya una tendencia de crecimiento porque este numerador tiende a ser más chiquitito, entonces este va a hacer que el módulo tienda a ser pequeño, pero como el numerador tiende a ser muy chiquitito también, el denominador, perdón, tiende a ser muy chiquitito también, eso hace que se compense los dos efectos. ¿Bien? ¿Qué vamos a obtener después de todo ese proceso? Que este vector que antes estaba acá, ahora va a pasar a estar acá. ¿De acuerdo? O sea, fíjense la diferencia, lo que sucedió ahora. Ese vector que antes era secante y que lo podíamos pensar uniendo los dos puntos, ahora va a pasar a ser este, que es tangente a la curva en ese punto, ¿sí? Y además, con un módulo que no lo podemos predecir. O sea, acá sí podemos predecirlo porque iba desde P hasta Q, punto. Acá no lo podemos predecir, a priori. Quizás queda más pequeño, quizás queda más largo, quizás queda recontra remil largo, no lo sabemos. Bien, pero lo que sí podemos predecir es que va a ser tangente a la curva. Entonces, cuando yo calculo la derivada de una función vectorial, básicamente lo que voy a obtener es un vector tangente, que además apunta en el sentido de crecimiento, ¿no? O sea, la curva estaba creciendo, se mueve hacia allá, entonces el vector se apunta hacia allá, y que lo puedo pensar como la velocidad vectorial. O sea, como si yo tuviera que graficar en este punto, o me preguntan, ¿a qué velocidad se mueve la partícula en este punto? Yo lo que tendría que graficar sería ese vector. Sería a esta velocidad. ¿Por qué les digo esto de esta manera? Porque cuando uno les preguntaba en general, ¿a qué velocidad se mueve este objeto o este móvil? Habitualmente estamos acostumbrados a pensar en un número, a una velocidad de 40 km por hora. Bueno, ahora si estamos trabajando con una función vectorial, la respuesta va a ser un vector. ¿A qué velocidad se está moviendo este móvil que se describe su posición con esta función vectorial?
con este vector. Esta va a ser su vector velocidad. ¿De acuerdo? No, el vector posición es la posición donde está el móvil, que sería este. ¿No? Este. Sí, pero eso trabajando con funciones escalares. Cuando ya trabajas con vectores, ahí ya tenés varios números, ya no tenés X para posición. Tenés el vector OP o XY. ¿Sí? Ah, genial, me alegro. Bien. Moraleja de toda esta zaraza teórica, cuando resolvemos primero, que la derivada de las funciones vectoriales es análoga a la de las funciones escalares. Punto. Bien, se define de manera análoga. Si le pedimos definición de derivada de función vectorial, lo que tienen que escribir es esto, ¿no? Esa es la definición. ¿Cómo la piensan? Ni siquiera se lo tienen que acordar de memoria. Primero, no en un examen, porque tienen el libro, por supuesto, pero más allá de eso, con acordarse de esta, la construcción es análoga. Es cambiar la variable dependiente por la dependiente, la independiente por las independientes. ¿Bien? Al revés. La independiente por la independiente, la dependiente por las dependientes. Y la construyen. Lo que cambia un poco es qué obtenemos como resultado. Lo que vamos a tener como resultado de una derivada de una función vectorial va a ser un vector ahora, ya no va a ser un número, si existe. Y ese vector, ¿cómo lo podemos interpretar? Como tangente a la curva en ese punto, en el sentido en el que se recorre, y que lo podemos pensar como la velocidad a la que se está recorriendo esa curva. ¿De acuerdo? Bien, entonces, por ejemplo, en estos dos iones que tenían ahí moviéndose, si yo lo detengo, ¿no? Por ejemplo, detengo uno ahí y el otro ahí, y tuviera que graficar la velocidad, les digo, bueno, grafiquen acá la velocidad para este ion y para este ion en esa posición, ¿no? Ahí arriba en los dos casos. ¿Cómo graficarían esa velocidad? Lo vamos a hacer. Sí, bien. Lo primero, voy a tener que graficar vectores. Primer caso. Esta es la posición del negro. ¿Cómo graficaría el vector velocidad? Bien, primero ya sabemos que es tangente a la curva. Bien, o sea que va a estar en la dirección tangente a la trayectoria en ese punto, o sea, en esta dirección. Ahora tengo dos sentidos. ¿Para qué sentido? ¿En qué sentido? ¿Para allá o para allá? ¿Cómo se mueve? ¿No? Como se está moviendo así, lo tendría que graficar para allá. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Tengo el otro, el del lado. Lo mismo, ¿no? Tangente hacia allá. Ahora, ¿lo hago con mayor módulo o con menor módulo que este? ¿Por qué? Porque va más rápido, ¿no? Como gira más rápido, como tiene mayor velocidad de movimiento, su velocidad va a tener mayor módulo. Entonces, lo que tendría que graficar sería algo así, esquemático, ¿no? ¿De acuerdo? Un poco. O sea, si vos ya sabés los dos y vos podés comparar que ambos, uno tiene mayor velocidad que el otro, eso se tiene que expresar en el módulo. Sí. Por esto. Pero no hay sol. A ver. Sí, sí, sí. No, está bien, vamos a intentar arreglarlo. Ah, porque claro. A ver. Vamos a intentar hacer esto. Ah, está abierta esta, está abierta. Bueno, que diga gente del chat si se ve mejor. Bueno, bueno. Si le sigue molestando, me dicen.
y corto la llamada y ya está. Ya. ¿De acuerdo? Ya, dame 20 segundos. Bien, entonces, supónganse que ahora vamos a trabajar ya con un ejemplo algebraico, ¿no? Para este movimiento tenemos esta primera función vectorial que lo describe y para este segundo tenemos esta otra función vectorial que lo describe. O, mejor dicho, miento. Dije cualquier cosa. Tenemos estas dos funciones vectoriales que pueden describir estos dos, pero no sabemos cuál va con cuál. Esa sería la idea. Ahora, tendríamos que intentar, con las herramientas que tenemos, decidir qué ion le corresponde a cada función vectorial. Entonces, fíjense que en ambos casos, si yo analizo su trayectoria, son circunferencias de radio 2. ¿No? 2, 2, 2, 2. O sea, son en ambos casos circunferencias de radio 2. Así que esos son iguales, centradas en el origen. Las partículas en ambos casos giran en sentido horario. ¿Dónde veo eso? Que están girando en sentido horario. Bien, en el orden de las funciones trigonométricas. Tengo seno, coseno, ¿no? Entonces es sentido horario. Así que eso no me permite diferenciarlas. Ahora, ¿cómo puedo saber cuál de estas dos gira más rápido? Es decir, a partir de la expresión de la ley de la función vectorial, decidir cuál de las dos es la que gira más rápido. Bueno, entonces para eso lo que tendremos que hacer es pensar en la velocidad, ¿no? Intentar ir hacia cuál tiene la mayor velocidad. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿cómo calculamos esa velocidad? Ustedes ya lo saben, ¿cómo tendríamos que hacer para calcular esa velocidad? Derivar, ¿no? Entonces, eso, lo que nosotros hicimos acá, que podemos para derivar una función vectorial, hacerlo componente a componente, es el resultado de un teorema. O sea, más allá de que nos resultó intuitivo, hay que demostrarlo, ¿bien? La matemática no se rige solamente por intuición. Hay que demostrar que eso lo que estamos haciendo vale. Entonces aparece un teorema que se llama teorema de derivación componente a componente de funciones vectoriales. La hipótesis es, dada una función vectorial, R, con esta ley, ¿no? Con sus dos componentes, ambas derivables, por supuesto. Si no son derivables, no vamos a poder derivarlas. Y la tesis del teorema es, si eso pasa, entonces la derivada de la función vectorial es directamente la derivada, la puedo formar con la derivada de las componentes. ¿No? Dicho de otra manera, esto se lee como se puede derivar una función vectorial componente a componente. Vamos a demostrarlo muy rápidamente. Yo tengo acá mi función, o sea, lo que quiero encontrar es, en primer lugar, a mi función vectorial derivada. Tengo la definición, la que vimos hace un rato, ¿no? Que es el límite cuando h tiende a 0 de la función vectorial en t más h menos r en t, o sea, el delta r sobre el delta t, al que llamamos h. Bueno, esto, en vez de escribirlo así, lo voy a escribir como sus componentes. O sea, en vez de escribirlo como r, voy a pensarlo como fg, ¿no? Entonces ahora me queda f en t más h, punto y coma, g en t más h, eso es todo este primer paréntesis, sería r en t más h, menos f en t g en t. ¿No? O sea, reemplazo estas expresiones por su versión con las componentes. Y fíjense que acá lo que tengo en el numerador es una resta de dos vectores, ¿no? Tengo el vector f en th, g en th, y eso le resto el vector f en t, g en t. ¿Cómo hacíamos resta de vectores? Se tenía que restar dos vectores. ¿Cómo hacíamos? Componente a componente. ¿De acuerdo? Primera componente menos la primera, y después segunda menos la segunda. Eso es lo que hago. F en th menos f en t, g en th menos g en t. O sea, hasta acá no hice nada extraño, simplemente estuve haciendo operaciones con vectores. ¿No? Nada, acá no apareció ninguna función vectorial, ninguna derivada, nada. O sea, hasta ahora solamente trabajé con vectores. Y ahora, este sobre h es a este vector dividirlo por un número, o, dicho de otra manera, multiplicarlo por 1 sobre h, ¿no? Que sería un número. ¿Qué hacíamos si a un vector lo multiplicábamos por un escalar?
Por ejemplo, el vector 7, 4 lo multiplicábamos por 3. ¿Cómo pensábamos eso? Aumentaba el módulo. Pero ¿cómo calculábamos el vector producto? Multiplicábamos por componentes, ¿no? O sea, si yo al vector 7, 4 lo multiplicaba por 3, obtenía el 21, 12. ¿Cómo lo obtenía? Este número escalar lo multiplicaba componente a componente. 7 por 3, 4 por 3. ¿No? Acá lo mismo. A este vector que yo tengo en el numerador, lo estoy multiplicando por 1 sobre h. Entonces, ¿qué hago? Multiplico la primera componente por 1 sobre h y la segunda componente por 1 sobre h. Entonces me queda f en th menos f en t, todo por 1 sobre h. Segunda componente, g en th menos g en t por 1 sobre h. ¿De acuerdo? Hasta ahí, repito, sigo trabajando con propiedades de los vectores. Ahí no apareció nada de las funciones vectoriales, nada extraño. Solamente resto vectores, multiplico vectores, o sea. Ahora sí, ahora ya se nos terminó la diversión. Tengo el límite, cuando h tiende a 0, de esta función vectorial. ¿A qué es igual a eso? ¿Qué puedo hacer? Bueno, dijimos que el límite de una función vectorial lo podía pensar componente a componente, ¿no? Entonces lo que hago es trabajar esto ahora pensando el límite para cada una de sus componentes, ¿no? O sea, en vez de pensar el límite de la función vectorial, pienso una función vectorial donde cada componente es el límite de las anteriores. Bien, y ahora, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es el límite cuando h tiende a 0 de f en t más h menos f en t sobre h? La derivada de f, ¿no? ¿Y esto? La derivada de g. Entonces directamente llego a f' g'. Bien, ahí demostré que r' la puedo pensar como f' g'. Fíjense que todo esto es trabajar con vectores y el único paso específico de las funciones vectoriales es este, ¿no? Esto es lo que nos va a pasar siempre. Por eso yo les decía que como vimos que el límite de las funciones vectoriales la puedo pensar componente a componente, esa es la gloria. Porque yo puedo trabajar con las funciones vectoriales que me queden cómodas, al final que aparece el límite lo paso a componente y después trabajo cada componente como una función escalar por separado. Entonces ahí va a aparecer una derivada, va a aparecer una integral, digamos, como que todo va a ser análogo. Bien, entonces, ya sabemos, demostramos esto. Lo que ya habíamos hecho intuitivamente, ahora lo demostramos. Para derivar una función vectorial, lo que yo puedo hacer es derivar componente a componente. Entonces, ¿cómo hago para derivar R1? Bueno, derivo esta función y listo. Lo mismo para R. Vamos a hacerlo. Ahí tienen, esa B1 es la derivada de R1. O sea, esta primera que tenemos acá, la derivé. Fíjense si reconocen esa derivada. Bien. Porque bueno, ahora que saben integrar, a veces se cruzan los chips, ¿no? Y integramos y derivamos raro. Bien. Ahí tenemos la derivada para B1. Pero, ¿cómo puedo saber a partir de acá cuál es, qué tan rápido va ese móvil? Porque acá tengo una función que para cada tiempo me va dando su velocidad. ¿Bien? Entonces, aparece otro concepto que es muy útil, que es el de la rapidez, que no es lo mismo que el de la velocidad. Bien. Casi. Bien. Y a eso voy. En matemática 1, cuando ustedes calculaban una velocidad, derivaban la función y la reemplazaban en un número, ¿no? Ahí obtenían una velocidad. Si le pedíamos la rapidez, ¿qué tenían que hacer? El valor absoluto, ¿sí? Lo positivizaban. Es como que la rapidez para funciones escalares era en definitiva la velocidad sin que nos interese el signo, ¿no? O sea, como que nos interesaba solamente el número, sin importar si era positivo o negativo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, para las funciones vectoriales, en realidad, se define de manera análoga. Pero acá, si yo tengo una función vectorial,
¿cuál es el valor absoluto de una función vectorial o de un vector? Bien, primero, como valor absoluto no existe, no hay un único valor absoluto para un vector. El número que me da información, ¿sí? Esa información positiva, ¿no? Sin signo, y que me indica qué tan, entre comillas, intenso es ese vector, sería su módulo, ¿no? Si es más largo o más corto. Entonces, la rapidez para las funciones vectoriales no se define como el valor absoluto, porque no existe, sino como el módulo de la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo tendría que calcular para ver qué tan rápido se mueve este móvil, descrito por R1, es el módulo de esta velocidad. ¿Y cómo sería el módulo de esa velocidad? ¿Qué tengo que hacer? Eso. La definición es la misma. O sea, ahí eso no cambia. Tendría que hacer la rapidez, que puede llegar a depender de t, va a ser la raíz cuadrada de x al cuadrado más y' al cuadrado, ¿no? O lo voy a escribir usando las mismas letras que veníamos usando. f' más g'. ¿De acuerdo? Lo que tendría que hacer sería, para mi función vectorial original, derivo las componentes, las elevo al cuadrado, las sumo y busco la raíz. Hagámoslo con eso. R de t. Bien, entonces, para f es 2 seno de 3t, ¿no? Cuando derivamos, o sea, f' es 6 cosenos de 3t. ¿Cuál sería eso al cuadrado? ¿Cómo lo escribirían? Quiero que lo hagamos porque después acá meten la pata algebraicamente. Bien, 6 cuadrado, o sea, 36 por coseno cuadrado de 3t. De acuerdo. Más menos 6 al cuadrado, o sea, 36 por seno cuadrado de 3t. Muy bien. Ahora, antes de avanzar, ¿qué tipo de función es esta? ¿Es una función vectorial? ¿La rapidez? Si yo reemplazo ahí t por un cierto número, ¿qué obtengo del resultado? Un número. Entonces, R de t, ¿qué es? Una función escalar. ¿De acuerdo? Y eso es una gran diferencia. Yo tengo una cierta posición. La velocidad va a ser una función vectorial, pero la rapidez ya no va a ser una función vectorial, va a ser una función escalar. ¿De acuerdo? Bien, ¿y ahora qué hago con eso? ¿Lo dejo ahí? No, pues acá tengo para todo t. De hecho, tengo para cualquier t del movimiento de los iones. Pero a ver si nos damos cuenta que puedo hacer ahí. Bien. Puedo sacar factor común 36, miren. 36 por coseno cuadrado de 3t más seno cuadrado de 3t. ¿Y eso a qué es igual? Coseno cuadrado de zapallo más seno cuadrado de zapallo. A 1, ¿no? Por la identidad pitagórica. O sea, esto me queda raíz de 36. Vamos a hacer todo esto, vale 1. O sea, 6. ¿Qué conclusión saco de ahí? La rapidez es 6 y es constante. ¿De acuerdo? No depende del tiempo. No es que a medida que pasa el tiempo va a moverse más rápido o menos rápido o va a oscilar. Por ejemplo, ahí podría decir, ya esto lo relaciono con física, yo sé que aman mucho la física, que no está acelerado, ¿no? Porque la velocidad, o sea, la rapidez a la que se mueve siempre es la misma. Mejor dicho, no tiene una aceleración escalar, ¿sí? O sea, siempre se mueve a la misma rapidez. Ahora, ¿siempre se mueve a la misma velocidad? No. Si yo voy tomando diferentes valores de t, para la velocidad voy obteniendo diferentes velocidades. ¿De acuerdo? ¿Se ve? Entonces, tiene diferente velocidad para cada t, pero la misma rapidez. O sea, numéricamente se mueve 6 metros por segundo siempre. Pero la velocidad cambia, no porque acelere o desacelere, o sea, no es que se mueva más rápido o menos rápido,
sino porque cambia de dirección y sentido. ¿De acuerdo? Sí, aparecería una función escalar cualquiera, no sé, 6t más t cuadrado menos coseno de t. Sí. No, porque es coseno de 3t todo al cuadrado. Si querés, escribirlo afuera. Coseno de 3t corchete todo al cuadrado. Lo que se eleva es el coseno. El resultado del coseno, digamos. ¿Bien? ¿Sí o no? Porque acá no tenés un por, ¿eh? Esto es una composición. Si acá tuvieras un por, sí, tenés que distribuir. Pero como es una composición, vos elevás al cuadrado. Sería una composición de tres funciones. 3t, a eso le aplicas coseno y a eso lo elevas al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. R2. Ahí tienen la b sub 2, ¿no? Sería la derivada de R2. Calculen la rapidez a la que se mueve. Tienen 22 segundos. Bien. ¿Cuánto les dio? 2/3, muy bien. Ahora, ya sabiendo eso. Va. ¿Alguien se trabó? Sabiendo eso, que la rapidez para R1 es 6 y para R2 es 2/3. ¿Podemos saber cuál va para cuál? Bien. R1 es negro o naranja. Naranja. Terracota. Bien, pues no es tan naranja. Entonces, el R1 va para el terracota. Y el R2 va para el negro, ¿no? Que básicamente por una cuestión de rapidez. Este se mueve menos rápido que este. ¿De acuerdo? Bien. Todo lo que sigue acá es básicamente lo mismo que acabamos de hacer, solamente que está escrito en pasitos. Pero yo ya que tengo pizarrón ahora, lo hacemos en pizarrón. Bien. Lo que vamos a hacer, ¿no? 6, 2/3. Lo tienen escrito por si lo necesitan ver después más adelante. Lo tienen en la diapositiva. Bueno, ahora, ¿cómo podemos
¿Cuál es la convención? Ya no tanto para calcular, o sea, a ver, vamos a trabajar con una de las dos, ¿no? Esta que era la más rápida, con la de el color terracota. Teníamos su R, su velocidad y su rapidez, ¿no? O sea, R era la que nos daban, velocidad derivamos R y la rapidez la calculamos así, con el módulo. ¿De acuerdo? Vamos a ver la convención, ahora ya no tanto para hacer esos cálculos, sino para graficar. Entonces, si yo tengo que graficar R1, ¿qué es lo que tendría que ir haciendo? Tendría que ir dando diferentes valores a t, calculando diferentes puntos, marcando los vectores posición y uniendo los puntos finales en una curva, ¿no? Lo que vimos al principio. En general no lo hacemos así. ¿Qué hacemos? Pensamos esto como ecuaciones paramétricas y decimos que curva plana está relacionada con 2 seno de 3t, 2 coseno de 3t, ¿no? Por eso vimos curvas planas antes, porque es una forma más rápida de interpretar la forma que va a tener la curva asociada a esta función vectorial. ¿Ok? Que ya sabemos que va a ser una circunferencia, de hecho. Bien. Ahora, en general, o sea, los R, van a estar en este color medio violeta oscuro. ¿De acuerdo? Para cada uno de esos valores de t que yo puedo ir asignando a R y generando diferentes vectores R, puedo reemplazarlo en B. Y lo que voy a obtener va a ser la velocidad que le corresponde, ¿no? Entonces, por ejemplo, si t vale 0, podría calcular R en 0 y me da ese vector. Y también podría calcular B en 0 y me da el vector fucsia. O sea, para cada valor de t podría calcular el vector posición R y el vector velocidad B. ¿Sí? Uno me estaría representando a dónde va a estar la partícula, que va a estar ahí, ¿sí? En el 0,2. Y otro me estaría representando a qué velocidad se está moviendo. ¿Sí? Si es esta velocidad, ¿qué me estaría indicando? Que se mueve hacia allá, ¿no? O sea, en ese punto estaría queriendo desplazarse hacia la derecha y bastante rápido. ¿De acuerdo? ¿Más o menos me siguen? ¿Lo estoy diciendo? Miren, ahora tomamos otro valor de t. Distinto, no sé. Supónganse t igual a pi sobre 4, no sé. Otro valor de t. Siguiente. Obtengo este vector para r y obtengo este vector para la velocidad. ¿Dónde va a estar la partícula? Acá, ¿no? Al final del vector posición. ¿Cómo se va a estar moviendo? ¿A qué velocidad? Y se está moviendo siguiendo este vector, o sea, para allá. ¿De acuerdo? O sea, en los vectores marrones, los vectores R, me va a indicar dónde está la partícula, posición, tiempo, y los vectores fucsia me va a indicar en esa posición hacia dónde se está queriendo mover. Entonces, quizás, miren, fíjense, ahí tenemos otro, posición, velocidad, es decir, la partícula va a estar acá y se va a estar queriendo mover para allá, y así sucesivamente. Como verán, quizás no es tan, o sea, está bueno ubicar los vectores marrones así como lo estábamos ubicando, ¿no? Como vector posición, que empiecen en el origen y que terminen donde va a estar la partícula. Pero los vectores de velocidad no es tan conveniente ponerlos ahí. ¿Dónde sería mejor ponerlos? Claro, o sea, este fucsia que empieza acá, ¿no? Donde está la partícula en definitiva. Para ver que esa partícula se está queriendo mover para allá. Bien, y ya que está, si lo pongo ahí va a quedar tangencial a la curva, que sabemos que también va a ser tangencial a la curva, ¿no? Entonces, por convención, o sea, y esto es un acuerdo, los vectores que obtengamos a partir de una función vectorial que indiquen posición, sí lo vamos a dibujar como vectores posición, partiendo del origen y finalizando en cada una de las posiciones de la partícula. Mientras que los vectores velocidad y aceleración también, o sea, la derivada segunda, los vamos a ubicar comenzando, son libres, y vamos a elegir que comiencen en la posición de la partícula. A eso le llamamos anclados a la partícula. ¿Ok? Entonces, lo mismo para el otro. Vamos a hacer eso. ¿De acuerdo? Es decir, en vez de dibujarlo ahí, lo vamos a llevar el mismo vector, pero anclado que comience en la posición de la partícula. ¿Sí? Y entonces, en definitiva, van a quedar así. Miren qué bonitos. O sea, ahora sí tiene más sentido que la otra forma que vimos recién. Es como decimos, bueno,
A medida que avanza el tiempo, la partícula se va a mover por todos los puntos de la circunferencia y esa va a ser la velocidad a la que se mueva, ¿no? Ya, si vemos eso, podemos hasta predecir cómo va a moverse. Se va a mover girando así, ¿no? Y no al revés, por el sentido de esos vectores. Siempre van así. ¿De acuerdo? Podríamos pensarlo como una nueva circunferencia. No, en este caso no tendría sentido, o sea, matemáticamente se puede, interpretativamente no tiene sentido, porque vos lo estás pensando como una velocidad, no como una posición en una curva. Claro, o sea, cómo se está moviendo, no por dónde se está moviendo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que lo dibujamos anclado, nos da una idea de cómo se está moviendo, si es más rápido o más lento, y además también siempre queda tangente a la curva, que eso es otro tip para que si lo estamos dibujando, cuando dibujamos el vector, o sea, porque eso les pasa y me da unas ganas de tirarles con algo cuando les pasa, muy grandes, que básicamente ustedes vienen, grafican la curva, ¿no? Tienen la circunferencia, se mueve para allá, está ahí todo bien, calculan vector velocidad acá, se equivocan en un signo y les da velocidad así. Bueno, ya tienen ahí una alarma, ¿no? O sea, si estoy en ese punto, la velocidad tiene que ser tangente a la curva. O sea, si lo ubico y lo anclo en ese punto, sí o sí tengo que esperar que esté acá. No me queda otra. Lo que va a cambiar es si tiene módulo largo o módulo pequeño. ¿De acuerdo? Pero la tangencialidad, palabra que creo que no existe, tiene que cumplirse. Si cuando ustedes grafican el vector les queda así, bueno, metieron la pata en algún lado. Seguramente numéricamente en algún lugar derivaron mal o reemplazaron mal, pero les da un indicio de que tienen que volver a hacerlo. ¿Okay? Siempre el vector velocidad va a ser la curva. Bien. Todo lo que acabo de decir está ahí. Miren lo que pasa con... Ahora ya no. Este que teníamos recién, fíjense, es una circunferencia de radio 2 con estos vectores que tenían módulo 6. ¿Sí? O sea, este se refiere al terracota. Miren qué pasa si hacemos lo mismo, pero para el negro. Obtenemos esto. Es una circunferencia de radio 2, o sea, la circunferencia es la misma, pero ¿qué le pasó a los vectores? ¿Son tangentes? ¿Están orientados en el sentido adecuado? Sí, pero lo que tienen es menos módulo. ¿Por qué? Porque se mueve más despacito, simplemente. ¿Bien? Gira en la misma dirección, en el mismo sentido de recorrido de la circunferencia, solamente que más lento. ¿Ok? Bien. Ahora, podemos demostrar, o sea, tenemos una manera de asegurar que siempre el vector velocidad va a ser tangente a la trayectoria. O sea, yo les acabo de decir que es una buena pista para saber si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Pero siempre es así, tendremos que demostrarlo, ¿no? Tenemos que hacer una demostración para decir, bueno, siempre que yo pueda calcular un vector velocidad, o sea, la derivada de una función vectorial, me da un vector que sí o sí tiene que ser tangente a la trayectoria. Sí, pero lo tengo que demostrar numéricamente. Y la respuesta es sí, siempre es, y tiene la demostración en el libro, no me interesa que la veamos. Bien, es una demostración bastante intensa, porque usa propiedades más geométricas, no solo de funciones. Así que la tienen en el libro si la quieren ver un sábado de lluvia, que yo sé que la mitad de acá lo va a hacer al menos, pero no la vamos a ver acá, no la vamos a desarrollar acá. Pero se puede demostrar, eso es lo que me interesa. Que sí pueden asegurar que siempre el vector velocidad es tangente a la trayectoria. Bien. Y fíjense lo siguiente. Otra característica que vemos acá es que los vectores posición y los vectores velocidad son perpendiculares. ¿Se ve? O sea, yo acá tengo vector posición, vector velocidad, ángulo de 90. Vector posición, vector velocidad, ángulo de 90. Y antes también, ¿no? Vector posición, vector velocidad, ángulo de 90. ¿Pasa siempre? Vamos a ver. Miren,
Yo acá tengo la función vectorial R y su derivada, B, ¿no? Las que estuvimos trabajando recién. R y su derivada B, posición, velocidad. ¿Cómo podríamos hacer para ver si esos dos vectores, o sea, los vectores que yo obtengo de la posición y los vectores que yo obtengo para la velocidad, son perpendiculares? ¿Cuál era la condición de perpendicularidad entre vectores? Muy bien. Esa es la condición. El producto escalar para que dos vectores yo pueda asegurar, los vectores no nulos, ¿no? Yo pueda asegurar que son perpendiculares, necesariamente su producto escalar tenía que anularse. ¿De acuerdo? Pero acá no tengo vectores, tengo funciones vectoriales. ¿Puedo plantear productos escalares? Sí, total. Entonces, lo que tendría que hacer sería R1 escalar B1, ¿no? Ninguno de los dos son vectores nulos siempre. O sea, para diferentes valores de t van a tener diferentes valores en sus componentes que no van a ser necesariamente siempre cero. Ahora, para que sean perpendiculares, ¿qué tendría que darme? Cero. ¿Para qué t? ¿Para qué valores del parámetro? Para todos. ¿De acuerdo? No es que me tiene que dar cero en algún momento. Siempre, para todo t, cuando calcule la posición y la velocidad, me dan perpendiculares. Entonces el producto escalar me tiene que dar cero. ¿De acuerdo? Ah, también. Para todo t en su dominio. Si quieren, lo escribimos. De hecho, es mejor. Para todo t perteneciente al dominio de R1. Ahora, ¿cómo hago este producto escalar? Por componentes, ¿no? Entonces sería 2 seno de 3t, 2 coseno de 3t, que sería r. Tengo que hacerlo escalar. 6 coseno de 3t menos 6 seno de 3t. ¿Y cómo hacíamos ese producto escalar por componentes? Primera por primera más segunda por segunda, ¿no? Entonces, 2 por seno de 3t por 6 por coseno de 3t. Eso es igual a 12 seno de 3t por coseno de 3t, ¿no? O sea, eso sería esto por esto. Y ahora tendría que hacer esto por esto. 2 por coseno de 3t por menos 6 senos de 3t. Me queda menos 12 coseno de 3t por seno de 3t. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso qué es igual? Bien. Fíjense, 12 seno por coseno, menos 12 seno por coseno. Puedo conmutar a mi gusto. O sea, zapallo más menos zapallo. 0. Para todo t. ¿De acuerdo? Entonces, demostré que este vector, sin importar el t que yo tome, y este vector, sin importar el t que yo tome, para cualquier t que yo agarre y reemplace todo ahí, siempre me van a ser perpendiculares. ¿Mm? En este caso. Para esta R, ¿de acuerdo? O sea, yo lo comprobé para este caso. ¿De acuerdo? Entonces, si en algún momento les pedimos, bueno, demuestre o verifique que los vectores posición y velocidad para este caso son siempre perpendiculares, este sería un poco el estilo de resolución que esperamos, ¿no? Que planteen condición de perpendicularidad y que demuestren que para todo t, no para un solo t, eso es lo importante, que para todo t ese producto escalar les va a dar 0, entonces siempre van a ser perpendiculares. ¿Bien? Ahí lo tienen. Todo lo que acabo de decir lo tienen escrito. Voy a hacerlo para... Bien. De hecho, esto lo pueden demostrar, no lo vamos a hacer acá, se los dejo para que lo vean, pero lo pueden demostrar para
esto, miren. Acá tenemos R, que la defino así. R chiquita, ¿no? Por seno de AT, R coseno de AT. ¿Qué estoy queriendo escribir acá? ¿Qué es? Esta es una función vectorial, pero ¿cómo la podrían describir en palabras? ¿No? Acá R es un número mayor a 0. Esto, fíjense, compárenlo con esto. Acá yo tengo una función vectorial que es la posición de uno de los iones, esos que giraba. Ahora la transformé en esto. ¿Qué estoy queriendo hacer? Ahí. Generalizar. Bien. Para toda función vectorial. Bien. Para toda función vectorial que sea una circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que acá estoy incluyendo todas las circunferencias recorrido en sentido horario de radio R. ¿Estamos de acuerdo? Acá ya no tengo un ejemplo. Acá tengo infinitas circunferencias. O sea, si R vale 5 y A vale 2, tengo un caso. Si R vale 1 y A vale 1, tengo otro caso. O sea, tengo infinitas posibilidades. No estoy tomando un ejemplo, sino que estoy generalizando para todas las circunferencias. ¿De acuerdo? Ahí calculé su derivada y tienen toda la demostración de que también les va a dar 0 siempre. ¿Okay? Véanla solos, tranquilo, no es algo ni urgente ni importante, pero ya que está. Fíjense que la diferencia de la conclusión, en el caso anterior yo puedo concluir que perdón, que los mareé, en este caso que hicimos acá. Acá podemos concluir que para esta función vectorial, siempre la velocidad y la posición son perpendiculares. Esa sería la conclusión. Para este caso, ¿cuál sería? Que para todas las funciones vectoriales de este estilo, cuya trayectoria es una circunferencia recorrida en sentido horario, siempre la velocidad y la posición van a ser perpendiculares, ¿no? O sea, esta conclusión es más intensa que la anterior. Es más fuerte. Bien. Muy bien, genial. O sea, no generalicé al 100%. ¿Puedo decir entonces que para toda función vectorial la velocidad y la posición van a ser perpendiculares? Todavía no, ¿no? Con esto no. Con esto podemos decir que si son circunferencias, sí. Pero hasta ahí estamos, ¿no? Volvemos a esta pregunta. Bueno, miren otro ejemplo. Acá tenemos esta función vectorial, acá le falta la flechita. Tenemos otra función vectorial que es muy para preescolar, ¿no? T cuadrado. Esta parábola recorrida hacia allá. Miren su derivada, 1, 2t. ¿No? O sea, la derivada de t es 1, la derivada de t cuadrado es 2t. ¿Cómo me fijo si la posición y la velocidad son perpendiculares? Producto escalar, ¿no? T por 1, t, t cuadrado por 2t, 2t cubo, ¿no? Entonces me queda t más 2t cubo. ¿El producto escalar es 0 para todo t? No. Para algunos t sí, por ejemplo, si t vale 0, esto me da 0. Pero si t vale 1, por ejemplo, ya no me da 0 el producto escalar. Entonces, ¿siempre voy a tener posiciones y velocidades perpendiculares? No. Bien, en algunos casos no. Por ejemplo, ahí tenemos, fíjense, para ese punto, para el 1, 1, este sería el vector posición y ese sería el vector velocidad, ¿no? Tangente a la curva. ¿Son perpendiculares entre ellos? No. ¿De acuerdo? Entonces, a veces pasa, a veces no. Tienen las posibilidades de demostrarlo, ¿no? Bien, entonces, ¿será siempre perpendicular? No siempre. Hay veces sí, hay algunas funciones vectoriales que sí, pero otras que no. Bien. ¿Vamos? ¿Hasta acá? Sí. Ajá, muy bien. Me parece excelente pregunta. Hagamos un ejemplo. A ver, para ubicarnos. Lo que falta acá, que no lo voy a empezar a explicar hoy porque ya demasiada información, pero después les voy a dejar algún videito que es cortito, o sea, esto no lleva más de 15 minutos, lo que falta,
sería demostrar cómo trabajar con, que ya lo vimos, ¿no? Pero cómo trabajar con funciones vectoriales, pero desde la integración. O sea, cómo integrar funciones vectoriales. Que dijimos que cómo lo vamos a hacer. Cómo vamos a integrar una función vectorial. Componente a componente. ¿Bien? Es lo mismo. Entonces tiene un ejemplo acá de física también. Este es un tema muy relacionado con la física. Perdón. Básicamente, que sería una pelotita que está ahí quieta y la empujamos para allá, ¿no? O sea que tenemos una velocidad inicial hacia allá, ¿no? Y tiene una aceleración hacia abajo, que sería la aceleración de la gravedad, ¿no? Ahí tenemos su posición, su aceleración y su velocidad inicial, ¿de acuerdo? Acá la única función, o sea, la única cosa que sabemos cómo varía con respecto al tiempo es la aceleración. Sabemos que siempre es constante y va para abajo, ¿no? O sea, siempre es la función vectorial 0 menos 9,8. Todas las otras son valores iniciales, pero esta sería la única función. Si nos piden obtener la posición en función del tiempo, ¿qué tendríamos que hacer? Integrar la aceleración una vez, ahí llegaríamos a la velocidad, integrar otra vez, y ahí llegaríamos a la posición. ¿Bien? ¿Cómo integramos esta función? Componente, componente. ¿De acuerdo? Nos van a aparecer constantes y usamos estos datos para ir obteniendo esas constantes. Eso es todo. ¿De acuerdo? Tienen toda la demostración, después igual les paso el videito, pero no hay más info que eso. Quiero que hagamos un ejemplo más aplicado, así nos vamos más rápidos con esto. Tenemos esta función vectorial. Primera pregunta. Yo les digo, bueno, grafiquen la curva asociada a esa función vectorial. ¿Cómo harían para ver qué graficar? Se los voy a complicar un poquito. Entonces, para ver qué graficar, no me conviene verlo así. Me conviene pasarlo a paramétricas, ¿no? Simplemente porque estoy más acostumbrado, creo, a verlos en paramétricas. ¿Cuáles serían las paramétricas ahí? ¿Bien? Fíjense que es lo mismo, no hice nada raro, simplemente es reacomodé esto acá. Punto. Ahora, ya viendo esto, viendo esta estructura, ¿qué tipo de curva es? ¿Se dan cuenta? ¿No? Bien, perfecto. ¿Qué hacemos para saber qué tipo de curva es? Bien, pasamos a cartesiana, ¿no? Despejo t en una. Por ejemplo, acá me quedaría t es igual x menos 1 sobre 2. ¿De acuerdo? Y eso lo reemplazo acá. Me quedaría y es igual a 3 por t, o sea, x menos 1 sobre 2, menos 2. Esto me quedaría 3 medios x, menos 3 medios, menos 2, menos 7 medios. ¿Qué tipo de curva es? No. ¿Qué tipo de curva es? Bien. O una recta o no es necesariamente una recta. O un segmento o una semirrecta. ¿De acuerdo? Sabemos que lo que no va a tener es curvatura. Ahí estamos de acuerdo. Pero no sabemos muy bien nada más, de hecho. Vamos. Graficamos. Ordenada del origen, menos 7 medios. O sea, menos 3,5. Por ahí. Pendiente, 3 medios. O sea, me muevo 1 para allá, me muevo 3 medios para arriba. O sea, voy a graficarlo, digamos, en línea de puntos, ¿no? ¿Por qué grafico en línea de puntos? Porque yo lo que grafiqué serían todos estos puntos. Ahora tengo que fijarme varias cosas. Primero,
Si es una recta, si es una semirrecta, si es un segmento. Si es una semirrecta o un segmento, dónde tengo los puntos inicial y o final. Y además el sentido de recorrido, porque acá estamos trabajando con una función vectorial. Tiene un cierto sentido que le tengo que asignar. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo hago para hacer eso? Para ver punto inicial, final, recorrido, bla, bla, bla. Sentido. Bien, ya esto no me sirve. Acá con la cartesiana terminé. La cartesiana me sirve para eso, para saber la forma. Ahora, toda la información de la dinámica, o sea, de cómo me estoy moviendo sobre esa recta, me la da la función vectorial. Entonces, tengo que volver al principio. Entonces, ¿cuál sería el punto inicial que tengo que marcar en mi gráfica? ¿Y cómo hago eso? Bien, este menos 1, que es mi punto inicial de t, ¿lo voy a ver acá, ese menos 1? No. Dijimos que en las gráficas de las funciones o las curvas asociadas a las funciones vectoriales, la información de t no la tengo. ¿De acuerdo? Entonces, lo voy a usar, pero no lo voy a ver. Lo que voy a ver va a ser r en menos 1. Lo que tendría que hacer es esa r, reemplazarlo en menos 1 para encontrar el punto inicial o el vector inicial. ¿Cuál sería el punto inicial? Bueno, 2 por menos 1 más 1, eso me queda menos 2 más 1, menos 1. Y 3 por menos 1, 3 menos 2, menos 5. ¿No? Entonces, mi punto inicial va a ser el menos 1, menos 5. Supónganse que va a estar por acá. Vamos a llamar R en menos 1. Pueden graficarlo así o pueden graficar el vector posición. Sí. Entonces, sabemos que va a empezar ahí. Ahora, ¿para dónde va? ¿Para allá o va para allá? No sabemos. Vamos a R en 3. Dos por 3, 6 más 1, 7. Va a ser un poco difícil, ¿no? Y 7. Sí. ¿Cómo? Acá. Porque esto significa, estoy aplicando la función en R. Perdón, estoy aplicando la función R en 3. Claro, a ver, lo lleno ¿por qué? Por estos corchetes. Si acá yo hubiera tenido paréntesis, este punto lo marcaría como punto vacío. ¿De acuerdo? Bueno, acá me quedó difícil para dibujarlo, pero sería el 2, 3, 4, 5, 6, 7, por acá. Entonces, ahora sí, supónganse, ¿no? Esto, imaginación. ¿Cómo grafico ahí la curva? Ahora sí, marco con lápiz fuerte y con seguridad desde acá hasta acá, ¿no? ¿Y qué más? Bien. Y el sentido. Porque el punto inicial es este y el punto final es este. O sea, el sentido lo que te indica es cómo van apareciendo los puntos a medida que aumenta el parámetro, ¿no? Entonces, si tu parámetro inicial fue este y tu parámetro final te dio este punto, se están recorriendo así. ¿De acuerdo? Bien, ahora supónganse que nos dicen, bueno, hallen y grafiquen la velocidad para t igual a 0. O sea, hallen y grafiquen b en 0. ¿Qué tendría que hacer? Derivar r y reemplazar en 0, ¿no? Entonces, derivemos r, o sea, b en t, que sería r', ¿cuánto nos da? 2, 3, ¿no? ¿Eso qué significa? Que siempre la velocidad va a ser constante. ¿Estamos de acuerdo? Eso no pasa siempre. Fíjense que en la circunferencia no pasaba, la velocidad cambiaba. Acá tenemos siempre la velocidad constante.
Y tengo que graficarla en 0. ¿Qué hago? En t igual a 0. ¿Qué tendría que hacer primero? ¿Dónde graficábamos primero? ¿Dónde graficábamos las velocidades siempre? Sí. ¿Y dónde la graficábamos? Porque es un vector. Sí. Y anclados en el punto. Anclados en la posición. Entonces, antes de graficar esto, tengo que ver cuál es la posición que le corresponde a 0. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tendría que hacer sería ver R en 0. ¿Cuánto vale R en 0? 1 menos 2. O sea, la posición en la que yo estoy trabajando es esta. ¿Sí? Esta es R en 0. Y desde ahí grafico la velocidad. O sea, desde ese punto grafico el vector 2, 3. O sea, desde este punto me muevo 2 para allá, 3 para arriba. ¿Es tangencial? Es paralelo y tangencial. ¿De acuerdo? En las rectas teníamos esa característica rara de que lo tangencial era el paralelo, porque básicamente siempre tenemos la misma dirección. ¿No? ¿Y tiene sentido que vaya para allá la velocidad en ese punto? Sí, porque me estoy moviendo para allá. ¿De acuerdo? Si me pidiesen la rapidez, ¿qué tendría que hacer? El módulo del vector azul. ¿No? 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, raíz de eso. ¿Bien? ¿Entendido? Bueno, estén atentos a la medida de fuerza, que es muy probable que suceda, pero bueno, se sabrá esta noche.